Hola, buenos días, tardes o noches. Aquí les traigo un nuevo video de Hazbin Hotel titulado Ella es la ley. Espero que los disfruten. Ella es la ley. Sinopsis. Durante Mastermind, Stolas pretendía detener la ejecución de Blitzo y asumir la culpa de todo. Sin embargo, alguien llegó antes que él. La princesa Charlie Morningstar ha venido para que se haga justicia en este caso. Capítulo 1. Moxie y Millie observaban con desesperación cómo su jefe estaba a punto de ser ejecutado en televisión para que todo el infierno lo viera, dando ejemplo a todos los demonios para que no se subestimaran. Blitzo les dijo que cuidaran de Loona y que le dejaran cargar con toda la culpa para que ellos pudieran quedar libres. Loona lloraba tras su bozal, llamando a su padre adoptivo, a quien trataba fatal a pesar de todo lo que él había hecho por ella. Nunca le había demostrado realmente cuánto apreciaba que la hubiera acogido. El hacha del verdugo cayó, pero de repente se abrió un portal y se produjo una onda expansiva. Una figura emergió y le arrebató el hacha al verdugo. La figura tocó la parte metálica del hacha y ésta se derritió en sus dedos. Todos estaban con los ojos muy abiertos y Blitzo levantó la vista para mirar a su salvador y jadeó. Satanás estaba furioso y ahora vigilaba al intruso con sus alas extendidas, bloqueando la vista del intruso para que nadie más pudiera verlo. Todos vieron que Satanás estaba más furioso que nunca desde que comenzó el juicio y no sentía la menor compasión por el intruso. ¿Quién se atreve a interferir en la ejecución de este inútil demonio? Tronó Satanás, pero la figura no se intimidó y Satanás finalmente pudo ver bien al intruso y su ira se convirtió en un silencio de asombro. Charlie, ¿qué haces aquí? Preguntó Satanás poniéndose de pie, mientras los otros 6 pecados capitales jadeaban en voz alta y Belpegor despertaba de inmediato y se sentaba derecho. Todas las miradas estaban puestas en la intrusa, la princesa Charlie Morningstar, que lucía seria y decidida, con sus cuernos demoníacos al descubierto. La princesa que había liderado con éxito a su Asbin Hotel y a los caníbales del Anillo del Orgullo a la victoria contra el primer hombre, Adam, y su ejército de exorcistas del cielo durante el exorcismo de mitad de año. Gracias, princesa, murmuró Blitzo, sin esperarlo, pues pensaba que la hija de Lucifer era una ingenua ridícula, pero la forma en que había logrado repeler a un ejército de ángeles le había granjeado cierto respeto, y sabía que no debía despreciar un regalo así. Por cierto, te ves genial, ese vestido de guerrera te quedaba de maravilla durante la exterminación, dijo Blitzo con tono agradecido, mientras Charlie le sonreía. Joder, la princesa está aquí y yo estoy así, pensó Loona con la boca amordazada y tal vez le salvó la vida a su padre. Charlie tosió mientras sus cuernos desaparecían y levantó la vista para mirar al tribunal. No hace mucho que fui al Consejo del Cielo para argumentar en contra de la segunda exterminación en un año y para promover la idea de mi hotel. Será, la Serafín principal, y Adam ya tenían la decisión tomada y manipularon la audiencia en mi contra y la de Baggie. Todo estaba planeado para ser injusto. Después de haber vivido eso, imaginen mi sorpresa y horror al ver en la televisión que le estaba sucediendo lo mismo a este diablillo, ni siquiera tuvo la oportunidad de defenderse y era evidente que su destino estaba sellado desde antes de empezar, Charlie dijo entonces, y luego suspiró. Todo esto está siendo dirigido por mi tío Satanás. Charlie dijo entonces mientras se oían exclamaciones de asombro. ¿Tío? Exclamaron sorprendidas Millie, Moxie y Loona, detrás de su bozal, casi al ver a la realeza de Lars Goetia presente. No era algo muy conocido, pero los 7 pecados capitales se consideraban una familia entre sí, y la hija de su líder y monarca era prácticamente la sobrina de todos ellos, actuando como la hija que ninguno había tenido todavía. Bueno, verás, parecía obvio, en el papel sonaba concreto, estábamos a punto de ir a almorzar, dijo Satanás, y Charlie hizo lo que sabía que lo llevaría a donde ella quería. Oh, no, por favor, Charlie, detente, cualquier cosa menos eso, gritó Satanás presa del pánico, poniéndose de rodillas. Mierda, no puedo mirar, murmuró Leviatán mientras estaba de pie junto a los pecados y luego usó las manos para cubrirles la cara a ambos. Esta vez no va dirigido a mí y aún puedo sentir su poder, gritó Mammon. Oh, mierda, murmuró Asmodeo con un trago de saliva. He tenido pesadillas con que eso me pase a mí, gritó Belpegor. Joder, Charlie. Ya sabes dónde atacar, murmuró Belcebú sacudiendo la cabeza. Mientras los pecados actuaban como si Charlie le estuviera haciendo algo horrible y doloroso a Satanás, todos los demás miraban fijamente al ser más grande de todo el infierno, que estaba de rodillas llorando. Charlie tenía los brazos cruzados y parecía decepcionada con él.
Eso lo hizo parecer patético ante los demonios presentes en la sala del tribunal y los incontables que lo veían por televisión y que realmente veneraban a esa figura infame. Charlie se acercó al enorme Satán, le dio una palmadita en la cabeza y lo abrazó, indicándole que se levantara. Luego, alzó la vista hacia el tribunal y dijo: como princesa del infierno y heredera del trono de mi padre, declaro que el veredicto ha sido anulado y que todo este juicio deberá reiniciarse desde cero. Ahora me siento como una mierda por todo lo que dije sobre ella y por todas las veces que me burlé de ella, dijo Blitzo mientras sus subordinados y su hija se sentían aliviados. Joder, si alguna vez planea una despedida de soltera, le ofrezco mis servicios gratis, dijo Verósica con una sonrisa mientras miraba la televisión. Fitzroy suspiró aliviado. ¿Qué? Me opongo a esta tontería de inmediato. ¿Se supone que debemos dejar que esta niña ingenua e inexperta se extralimite? Andrealpus gritó enfadado, pero Satanás lo agarró y lo sujetó contra su cara mientras gruñía con humo saliendo de su hocico. El fuego derrite el hielo, ya sabes, así que ten cuidado con lo que dices, y subtítulo significa mucho más que todo el Ars Goetia junto. Satanás gruñó levemente y Andrealpus tragó saliva y asintió en silencio. Temblando de miedo ante la ira del pecado de la ira, bueno, la ira dirigida hacia él por primera vez. Luego, Andrealpus fue arrojado a su sitio y Vásago sonrió con malicia mientras Andrealpus se levantaba y se sacudía la ropa. Mi padre me ha dado plena autoridad y permiso para actuar en su lugar cuando él no pueda. Eso incluye ocupar su puesto en ese cargo. Actuar como el séptimo y supremo juez en procedimientos como este, declaró Charlie. De acuerdo, bueno, entonces, volveré a cumplir con mis deberes como fiscal, dijo Andrealpus mientras Charlie se volvía hacia él. Claro que no. No después de cómo te comportaste. No tienes nada que hacer como fiscal. Vete con el resto de la Ars Goetia hasta que llegue el momento en que te llamen como testigo, declaró Charlie, interrumpiéndolo con los brazos cruzados. Una decisión muy acertada, Alteza. Pero, ¿puedo preguntar quién ocupará este puesto? Preguntó Vásago, mientras Andrealpus lo miraba fijamente, obligado a ocupar un lugar entre el público. Muchas gracias, pero antes que nada, quiero dejar claro que, según los deseos del acusado Blitzo, el resto de su compañía será perdonado. Además, quítenle ese bozal. Declaró Charlie mientras unos guardias le quitaban el bozal a Loona, quien los miraba con gratitud. Gracias, Alteza, pero la O del nombre de papá es muda. Loona corrigió en voz alta mientras Charlie sonreía y Blitzo se levantaba. Loonie, no corrijas él, ¿acabas de llamarme papá? Preguntó Blitzo sorprendido mientras Loona solo le sonreía y Millie y Moxxie también parecían aliviados, pero aún preocupados. Lo siento, ya tengo a 2 personas de mi confianza para que desempeñen los roles de fiscal y defensor, quienes actuarán con imparcialidad y dignidad. Charlie respondió entonces mientras se dirigía a la tribuna de los pecados, donde Andrealpus la miraba con recelo por el desaire. ¿Quieres un poco de algodón de azúcar, Charlie, muñeca? Preguntó Belcebú, sacando una masa de algodón de azúcar tan alta como un niño humano de 10 años. ¡No! Ella puede quedarse con el resto de mi pollo frito. Mammon espetó entonces, ofreciéndole a Charlie su cubo mientras pasaba junto a ellos y los pecados se miraron con recelo. Eso es muy amable y gracias, pero no antes de que este juicio pueda comenzar como es debido, dijo Charlie mientras Leviatán y Asmodeo limpiaban las telarañas y firmaban el asiento reservado para Lucifer. Puedes sentarte en mi cojín favorito, querida Charlie, dijo Belpegor, colocando el cojín en el asiento. Charlie se sentó y los pecados se inclinaron ante ella. Satanás miró al resto para que hicieran lo mismo. Todos de pie ante la jueza suprema, la princesa Charlie Morningstar, para el juicio del diablillo Blitz, por el crimen de robar el grimorio del príncipe Stolas de Ars Goetia. Satanás exclamó, poniéndose de pie, y todos se levantaron, excepto los pecados y Charlie. ¿Ahora, está lista la fiscalía? Preguntó Satanás, y de un portal emergió una figura tuerta. La fiscalía está lista. Gritó Baggie, tomando el lugar que le correspondía. En serio, el nuevo fiscal es el que se acuesta con el juez, susurró Blitzo, sacudiendo la cabeza. Blitz, cálmate y no arruines esta oportunidad. Obviamente la eligió a ella, ya que la princesa confía en su novia, recuerda que dicha princesa es la razón por la que estás teniendo esta oportunidad justa. Moxxie le susurró a Blitzo, quien se dio mientras Charlie hacía un círculo mágico con sus dedos. Quiten lo que impide que la defensa pueda venir aquí para este juicio. Pueden llamarlo, declaró Charlie, y Satanás tosió y asintió mientras la mayoría de la corte se preguntaba quién podría exigirle a la princesa que hiciera esto. ¿Está lista la defensa?
Preguntó Satanás mientras se abría un portal justo al lado de Blicho. Entonces, la figura con las manos a la espalda salió con naturalidad, sin separarse de su sitio, lo que provocó que Imp abriera los ojos de par en par. Tienes que estar bromeando, susurró Blicho mientras se giraba y se daba cuenta de quién era su abogado defensor. Sin duda. Dijo Alastor con voz tranquila y una sonrisa en el rostro. Capítulo 2. Blitz, buen hombre. Un placer, un verdadero placer conocerte hoy, ya que vengo a representarte como su abogado defensor. Alastor dijo, ignorando las miradas de asombro de casi todos en la sala, mientras estrechaba la mano de Blicho. Espera, mierda. Se supone que debo poner mi vida en tus manos, de ninguna manera. Si logras sacarme de este maldito apuro, ¿cuál es el precio que debo pagarte? No tengo ni un centavo, ¿y querrías mi alma? ¿Querrías follarme? ¿Querrías la mano de Milonia en matrimonio? Blicho gritó sacudiendo la cabeza frente a Alastor, quien simplemente se rió con buen humor mientras Lona hacía una mueca ante la sugerencia de Blicho. Odiaba la idea. No, mi buen hombre. Estoy trabajando gratis, como se dice en el mundo legal. Charlie me presentó su propuesta y pensé que darle un giro a este caso perdido, que parecía un drama judicial, sería una experiencia nueva y divertida para mí. Además, no me interesas ni tú ni tu mascota. Dijo Alastor mientras Blicho lo fulminaba con la mirada, y Mille y Moxie tuvieron que arrastrar a Loona de vuelta a su asiento, pues empezaba a levantarse furiosa. Ten cuidado con lo que dices de mi hija con tu maldita boca, le susurró Blicho, pero Alastor simplemente siguió sonriendo. Tengo objeciones a... ¿Acaso estos dos tienen alguna cualificación para ejercer como abogados? Exclamó Andrealpus mientras Vásago lo miraba. ¿Lo hiciste? Replicó mientras Andrealpus lo miraba fijamente y Charlie sacaba un papel para Satanás. He hecho que mi padre lo escriba, dijo Charlie mientras Satanás miraba el papel. Puedo confirmar que esta es su letra, Satanás aclaró y luego se aclaró la garganta. Por la presente declaro que la novia de mi hija Charlie, ahí estaba G escrito con E pero está tachado, Baggy ahora tiene todas las calificaciones para actuar como fiscal en todo el infierno. También declaro que el maldito fracasado, Alastor escrito con O está tachado, Alastor el demonio de la radio con esa estúpida sonrisa puede actuar como abogado defensor en todo el infierno. Firmado Rey Lucifer Morningstar. Satanás luego leyó y hubo murmullos mientras Baggy se aclaraba la garganta. Charlie, vamos, ¿has visto el anuncio y los carteles, que están aún peor hechos? ¿Sabes lo que hacen en el infierno? Ya era hora, Baggy le suplicó a Charlie mientras Satanás dictaba el destino de Imp, y Charlie parecía serio. Pero aún así, no estoy nada contenta con lo que hacen, pero, dijo Charlie mientras aclaraba su aliento. Soy la princesa del infierno, de todo el infierno y no solo del anillo del orgullo. Incluso los diablillos son mis súbditos y viste por ti misma que esto no fue justo para ellos en lo más mínimo, incluso ese príncipe tuvo que luchar por algo que pareciera darles una oportunidad justa, es igual que la audiencia que tuvimos en el cielo, solo que peor, dijo Charlie mientras la televisión mostraba a Blicho suplicando que perdonaran a sus empleados y a su hija, quienes protestaban. Baggy se quedó mirando esto y acabó suspirando. Vale, pero yo como fiscal... Preguntó Baggy mientras Charlie le ponía las manos en el hombro mientras Lucifer escribía rápidamente la proclamación. El tiempo se le acaba al pobre diablillo, dijo Alastor señalando la pantalla. Necesito ser imparcial y necesito a alguien en quien pueda confiar para que lo procese injustamente. Encontraremos una solución, pero sé que puede ser justa, Charlie le suplicó, y Baggy accedió justo a tiempo. Demonios de la sala del tribunal. Pecados del jurado, ángel en el asiento del juez supremo, dijo Baggy adelantándose y mirando los asientos de los pecados. Sí, el acusado Blitz ha robado un grimorio de Ars Goetia y sí, tan bárbaro como es en este sistema clasista fuera del anillo del orgullo, Baggy luego dijo ante las miradas indignadas de la mayoría de los Ars Goetia entre la multitud. Pero, pasemos a los crímenes realmente más graves del acusado como cabecilla de su operación, Baggy luego dijo. ¿Qué podría ser más grave que un simple diablillo robándole a un príncipe de Ars Goetia? Preguntó uno de los príncipes entre la multitud, mientras Satanás le gruñía, provocando que el príncipe tragara saliva. Luego, Satanás le indicó a Baggy que continuara. Me gustaría presentar como prueba, este anuncio, dijo Baggy mientras Charlie usaba su magia para proyectar en las paredes, como si fuera un proyector, el anuncio de Imp. Imp tragó saliva al ver lo mal que se veía y Charlie apartó la mirada. A la mayoría de los Ars Goetia no parecía importarles demasiado, pero Andrealpus sonrió. Pensó que su plan se estaba arruinando cuando el mocoso de Lucifer lo había secuestrado, pero podría resultar mejor de lo esperado. Alto.
Gritó una voz, y allí estaba Stolas, para sorpresa de Blitzzo. «Stolas», murmuró Blitzzo sorprendido, mientras Stolas abría los ojos de par en par al verlo junto a Alastor y luego a Badgie. «Un momento, ¿quién es este? ¿Por qué está el pecador sobrevalorado a tu lado, Blitzy?», preguntó Stolas al ver que no había llegado a la escena que esperaba. «Disculpe», preguntó Alastor con bastante cortesía, pero su sonrisa se volvía cada vez más forzada. «Gracias por acompañarnos, príncipe Stolas. La princesa Charlie ha ocupado el puesto de su padre en la corte y la ha reiniciado. Yo actúo como fiscal y Alastor como defensor de Blitz». Badgie explicó con irritación y luego señaló hacia donde se encontraban los demás miembros de Ars Goetia, mientras Stolas parecía bastante incómodo. «Oh, bueno, tenía esta canción que estaba practicando en mi cabeza mientras venía aquí, pero», murmuró Stolas mientras hacía una reverencia ante los asientos de los pecados. «Gracias, princesa», dijo Stolas antes de unirse torpemente al resto del Ars Goetia mientras Vásago miraba a Andrealpus con expresión acusadora, quien a su vez miraba fijamente a Stolas. Como decía, Blitz usó el Grimorio no solo para enviar ilegalmente a sus compinches al reino humano, sino que fueron contratados por pecadores para matar gente que, según ellos, les había hecho daño, pero que fueron enviados aquí como pecadores, así que los enviaban a matar a personas a las que culpaban de sus propios pecados y acciones. Podrían haber sido contratados fácilmente para matar a los agentes que los arrestaron o a los testigos de sus terribles crímenes. Badgie dijo entonces mientras se oían murmullos y Imp sudaba nerviosamente. «Nos hemos quedado sin trabajo», susurró Moxxie mientras Badgie tosía. «¿Tienes el grimorio que robaste para que pueda admitirlo como prueba?», preguntó Badgie señalando a Blitzzo cuando Alastor se puso de pie. «Objeción, Badgie, ya que mi cliente no tiene el grimorio y no lo ha tenido desde hace tiempo». «Quisiera admitir esto como prueba», dijo Alastor mientras Charlie adoptaba una pose profesional. «Por favor, procedan». Charlie dijo entonces mientras la pantalla de la pared mostraba el Festival de la Luna de la Cosecha y a Stolas usando el grimorio. El Festival de la Luna de la Cosecha. Una tradición anual en el Anillo de la Ira. Nunca he podido asistir porque soy un pecador y esta es la primera vez que salgo del Anillo del Orgullo desde que morí. Pero sé que se celebra después de que el Imperio Imperial comenzara sus operaciones. Así que el príncipe Stolas, visto aquí usando el grimorio, debió de tenerlo entonces. Alastor dijo esto mientras los pecados asimilaban la información, con Andrealpus con la boca abierta. Así que el príncipe había recuperado su grimorio y no estaba pidiendo un castigo ni presentando cargos. Alastor afirmó entonces con naturalidad. «Mierda, puede que logre salir de aquí», murmuró Blitzzo entre dientes y Stolas suspiró aliviado, dispuesto a aceptar esta versión de los hechos. «Me gustaría decir que Imp continuó operando desde entonces, así que ¿cómo pudieron haber llegado al reino humano?», preguntó Badgie mientras Asmodeo tosía. Yo puedo explicar, el príncipe Stolas vino a mí, pidiendo un cristal asmodeano para viajar al reino humano, le di uno, así que ha estado bajo mi control». Entonces Asmodeus admitió las miradas de Leviatán y Mammon, e incluso Satanás lo miró fijamente. «Lo siento, tío Ochie, quiero decir Asmodeo, pero debo pedirte que te retires del jurado, parece que formas parte de este caso», dijo Charlie, intentando parecer profesional, pero con una expresión de disculpa en la mirada. Asmodeo se puso de pie e hizo una reverencia antes de marcharse con el público. «Me gustaría solicitar que retomemos este asunto más adelante y que el príncipe proporcione a la corte el grimorio si lo tiene en su poder en este momento». Alastor, como Imp, y Blitzzo lo encontraron extraño. ¿Acaso planeaba algo con eso? «Por supuesto», dijo Stolas sacando el grimorio y entregándoselo a un guardia, quien luego lo colocó sobre una mesa frente a Badgie. «Incluso estableciendo todo eso, no importa si el príncipe recuperó el grimorio robado, sino los crímenes cometidos usándolo y el cristal», dijo Badgie mientras miraba la mesa donde Imp seguía sentado. «¿Quieren venir a testificar sobre las operaciones de su compañía? ¿O lo hará el acusado?», preguntó Badgie mientras todos negaban con la cabeza, asustados por el interrogatorio que se avecinaba. Se oyeron murmullos entre los espectadores mientras Satanás los miraba con furia por su cobardía. «Elegir guardar silencio, está bien, la defensa ya me dio una lista de pecadores que fueron traídos aquí por la operación del acusado». Badgie sacó la lista y Blitzzo se enfrentó a Alastor. «¿Por qué diablos hiciste eso?», preguntó Blitzzo con incredulidad mientras Charlie usaba el hechizo mágico con sus dedos para permitir que más pecadores pudieran abandonar temporalmente el Anillo del Orgullo. «La fiscalía llama a Emberlin Pinkie». Badgie gritó entonces mientras se abría un portal.
El nombre me suena, pero no logro recordar de dónde, murmuró Blitzo, boquiabierto al ver al pecador salir del portal. Joder, ¡No! de ninguna manera. Gritó Blitzo presa del pánico, mientras Millie y Moxxie lo miraban fijamente. ¿No reconozco a este?, preguntó Moxxie mientras el pecador salía emocionado. Hola Blitzy-kun. Capítulo 3. ¿Sabes qué? ¿Podríamos darle otra hacha al verdugo para que termine el maldito trabajo? Por favor. Gritó Blitzo, golpeando su rostro contra el pedestal mientras Alastor lo ayudaba a levantar la cabeza. Loona gemía mientras Millie y Moxxie la miraban con inquietud. ¿Recuerdas aquel trabajo que Blitzo hizo solo mientras estabas en la ópera? Preguntó Loona, y Millie asintió con la cabeza, suspirando al recordar. Ella era el objetivo y encontró a Blitz en el apartamento, un tipo raro como Stolas, solo que más molesto, explicó Loona, y Millie abrió los ojos de par en par. ¿Dónde estamos, Blitzy-kun? Oh, ¿nos has invitado a una apasionada ronda de sexo con público? Eres un perro astuto, pero estoy dispuesta, dijo Emberlin mientras se acercaba a Blitzo y le daba una bofetada en la frente, mientras casi todos la miraban incómodos. Por favor, continuemos e ignoremos esa mierda de la que estás hablando, preguntó Satanás mientras Emberlin subía todo lo que podía sin caer al pozo de abajo y miraba a Satanás. ¿Quién eres tú, grandulón? Alguien a quien Blitz invitó a un trío. Hubo miradas de asombro mientras Satanás estaba boquiabierto y Asmodeo, Belzebú y Leviatán se reían entre dientes mientras todos los demás asimilaban la situación. Joder, ojalá estuviera lidiando con Ángel ahora mismo, susurró Baugie para sí misma. ¿Podría la testigo tomar su lugar para que podamos continuar con el juicio de Blitz al que te han llamado? Preguntó Baugie mirando a Emberlin antes de darse cuenta de que la pecadora no la estaba mirando. Ve a tu sitio, como dice el fiscal, pecadora, y para tu información, soy el señor oscuro del anillo de la ira, mi nombre infunde terror a quienes lo oyen, soy Satanás. Advirtió Satanás con voz amenazante, mientras Emberlin jadeaba, lo que sorprendió a Satanás. Estás aquí para castigar a Blitzy-kun por no entregarme a tu harén demoníaco como se le ordenó. Me siento halagada, ¡Pero no! Blitzy ya perdió a su esposa por tu culpa y nuestro amor triunfará al final. Gritó Emberlin, provocando miradas de asombro. ¿Qué? Fue todo lo que Satanás pudo articular en respuesta, con la confusión evidente en su voz a medida que las miradas se volvían cada vez más incómodas. Stolas frunció el ceño desde donde estaba, viendo cómo actuaba ella y cómo llamaba a Blitzo por el apodo cariñoso que usaba. ¿Había sido él así con él y eso era lo que lo había llevado a reaccionar de esa manera? Lo siento, señor Satanás, pero ella es como una de esas personas obsesionadas con los fanfics en la Tierra y convirtió toda la experiencia de matarla en algo extraño. Tenía muchas ganas de hacer el trabajo cuanto más interactuaba con ella y lo arruinó al mostrarse atraída por ser apuñalada, dijo Blitzo disculpándose mientras Charlie tosía para llamar la atención de todos. Oh, ¿quién eres, preciosa? ¿Te pareces a una de las muñecas que tenía en mi antigua habitación?, preguntó Emberlin mientras Baugie la miraba de repente, al igual que los pecados. Soy Charlie, la princesa del infierno, y actúo como jueza suprema aquí. Soy la hija de Lucifer y. ¿Tengo novia?, Charlie respondió cortésmente mientras hacía un gesto hacia Baugie. Oh, Dios mío, ¿alguien tiene una computadora? Tengo tantas ideas para fanfics. Chilló Emberlin mientras Satanás, alimentado, volaba sobre ella, la recogía y la colocaba en el lugar antes de regresar a su asiento parecido a un trono. Ahora, hojeando el libro de la corte del infierno que estaba leyendo de camino aquí, hay un sello que puede imponer la verdad, debido a la naturaleza del testigo aquí, ¿puedo solicitar que se utilice? Baugie preguntó entonces mirando a los asientos de los pecados y luego Charlie usó sus dedos para formar el círculo mágico alrededor de ella y Emberlin. Emberlin tuvo una idea, sonrió con picardía y preguntó. Entonces, esto puede sacar a la luz la verdad. ¿Quién lleva la voz cantante en tu relación? Charlie. Baugie dijo inmediatamente sin dudarlo y luego su rostro se puso rojo de vergüenza ante los murmullos de los espectadores. Blitzo luchaba por no sonreír y reírse a carcajadas, incluso Imp intentaba reprimir las risitas. En el Hotel Asbin, Ángel Dust se reía tanto que se cayó del sofá mientras miraba con Nifty, Lucifer y Usk. Bueno, claramente lo heredó de su madre, pensó Lucifer. Los pecados miraron a Charlie, que se encogía en su asiento, pero entonces Belzebú le sonrió y le susurró. Vamos, chica. Baugie murmuró algo en español entre dientes y luego, frustrada, le preguntó a Emberlin. Vamos a terminar con esto, ¿eres Emberlin Pinkley Blitzo vino a matarte? ¿Correcto?
Eso es correcto, amor a primera vista, exclamó Emberlin mientras Blitzo se disponía a protestar, pero Alastor lo detuvo con una mano en su hombro. Lo intentó, pero mi colgante lo detuvo. Merchandising oficial de Akuma no Oto. Es el colgante que le dieron a Setsuki en el episodio 569 y que protege a quien lo lleva explicó Emberlin, provocando miradas de confusión. ¿Una pieza de mercancía lo detuvo?, exclamó Charlie confundido mientras Blitzo suspiraba con Imp mirándolo. Sí, no tengo ni idea de por qué lo hizo, pero la estaba protegiendo con una especie de mierda mágica de campo de fuerza dorado, para convencerla de que me dejara quitárselo. No me preguntes cómo ni por qué lo hizo, gritó Blitzo mientras Buggy tosía. Si la acusada pudiera guardar silencio por ahora, ¿por qué cree que la mataron? Buggy le preguntó a Emberlin, quien se encogió de hombros, pero entonces Buggy sacó algo y los ojos de Imp se abrieron de par en par al reconocerlo como uno de sus archivos. La sacaron de su edificio y la salvaron, pero si me permiten presentarla como prueba, preguntó Buggy mientras Charlie asentía. Dice que ella emparejó a Scrimblesson con Shaunatan en lugar de Blorbinso hace 7 años, y es básicamente incesto o algo así. Esta fue la razón por la que contrataron a este asesino y por una razón bastante insignificante. Buggy gritó entonces entre murmullos de los espectadores e Imp se encogió en sus asientos mientras los pecados levantaban las cejas. Espero que tengas algo para esto, Smiles, susurró Blitzo a Alastor. ¿Qué? Dejé bien claro que no es incesto, Scrimblesson y Blorbinso no tienen ni la química ni la historia en común, sé quién era y me alegro de que esté muerto. Exclamó Emberlin indignada mientras Charlie pedía orden. He terminado con esto, señoría, dijo Buggy mirando a Charlie, lo que provocó que los pecados y los espectadores suspiraran aliviados de que hubiera terminado. Buggy se dirigió entonces a su sitio mientras Alastor se ponía de pie frente al estrado. Ahora quisiera proceder con mi interrogatorio, dijo Alastor, mientras Charlie asentía y los 7 pecados capitales y los espectadores gimieron en voz alta en respuesta, pensando que ya habían terminado con ella. Entonces, señorita Pinkle, ¿dice que sabía quién contrató a mi cliente para matarla?, preguntó Alastor mientras Emberlin asentía. Claro que sí, guapo, dijo Emberlin con ojos soñadores, lo que provocó que Alastor se riera. Además, ¿sabes que murieron? ¿Sabes cómo?, preguntó Alastor mientras Emberlin asentía con entusiasmo. Explícate, por favor. Alastor luego pidió a Emberlin. Bueno, el autor de nuestra saga de libros favorita de todos los tiempos estaba en la ciudad y su último libro, publicado el mes anterior, fue una auténtica farsa, destruyó el hermoso mundo que había construido y arruinó a varios personajes, fue como la última temporada de Juego de Tronos, pero en formato libro y el doble de malo. Nos unimos para hacer justicia y lo secuestramos por la noche para llevarlo a nuestro sótano y obligarlo a escribir un final digno con nuestras propias ideas como sugerencias. Luego nos enfrascamos en una discusión sobre qué pareja hacer canon y llegó la policía y. Tuvimos que huir sin nuestro preciado autor, se acercaban y él nos estaba retrasando y yo llevaba un cuchillo, así que tuve que atacarle la pierna y dejarlo para que la policía lo rematara y, por suerte, no pudieron rastrearlo hasta mí y todo le fue achacado a él. Estábamos disfrazados durante todo el incidente. Emberlin explicó entonces con bastante naturalidad mientras las miradas seguían fijas. Vaya, una Annie Wilkes de la generación Z aquí, murmuró Mammon mientras los pecados sentados con él lo miraban fijamente. ¿Qué? ¿Y qué si me gusta la literatura del mundo humano? ¿Podría prescindir de las cosas horribles que hay en ese libro que escribió el tipo sobre el payaso asesino? Mammon les espetó. Como puede ver, señoría, es cierto que mi clienta viajó al reino humano y mató a esta joven por una razón insignificante, pero fue enviada aquí como una pecadora. Además, acaba de demostrar que definitivamente merecía esta condenación y, en todo caso, Blitz hizo justicia con esta sinvergüenza por lo que había hecho impunemente durante 7 años. Alastor dijo entonces ante las gradas, mirando a Charlie. Mi interrogatorio ha terminado. Alastor concluyó, y casi todos suspiraron aliviados. Estaré aquí para ti, Blitzy-kun. Espero ansiosamente tu absolución y podremos celebrarlo con algo de un fanfic erótico. Gritó Emberlin mientras el círculo a su alrededor desaparecía y los guardias la agarraron de los brazos y la arrojaron de vuelta a través de un portal que apareció. Oh, gracias a todos, sabemos que podríamos haberlo castigado mejor declarándolo casado con ella y obligándolo a quedarse con esa perra para siempre, habría estado rogando por la hoja del hacha, murmuró Mammon. Joder, ¿por qué su voz suena como la mía hace unos 6 meses? Buggy susurró para sí misma antes de enderezarse y aclararse la boca.
Vale, tengo más testigos que llamar y veamos si puedes excusarlo por haber matado a esta. Llamo a la señorita Marta, no tengo apellido aquí, dijo Baugie mientras se abría un portal y Im vio salir al siguiente pecador. Oh, vaya, definitivamente conozco esta, murmuró Moxxie.